Buenos días, en punto de las 11 de la mañana, a nombre de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, presidida por nuestro presidente, ingeniero Arturo Reyes Rosas, les damos la más cordial bienvenida, su servidor, agente aduanal Román Aguilar Flores, nuestro equipo operativo presidido por la licenciada Leticia Ramírez y su servidor, agente aduanal Paul Martínez, les damos de nuevo la más cordial bienvenida previo al inicio de este masterclass. Previo a todo, les sugiero algunas recomendaciones. Muy importante tener en cada una de sus preguntas que manden a través del chat, integrar su correo electrónico, ya que algunas de ellas serán contestadas en vivo por nuestros panelistas y otras más serán durante el desenlace de la misma. Al igual, la propia Secretaría llevará a cabo una recopilación de cada una de ellas para posteriori contestarlas cada una. Dudas y preguntas, les comento, quedará cerrado todo lo que es audio-video para dar fluidez y mejor visión para cada uno de los partícipes. Damos inicio e iniciamos con la participación del doctor Jorge Luis Leiva, director general de Inspección Fitosanitaria de Senacica. Doctor, muy agradecido por su participación y por integrar este panel para cada uno de nosotros, los partícipes del comercio exterior. Karen le da la bienvenida. Adelante, doctor. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Creo que es en esta administración mi primera participación con Karen y me siento honrado por eso. Creo que en este taller de certificación fitosanitaria electrónica tengo cosas que platicarles, pero antes de eso deseo que ustedes, su familia próxima y extensa, estén gozando de buena salud. La certificación electrónica. Algunos de ustedes deberán recordar, y yo tuve el gusto de participar con el Senacica desde entonces, de aquel sistema antiquísimo, ahora se antoja, que es el RENIF, que teníamos al principio de el intercambio electrónico de información y se hacía a través de aquellos discos que nos entregaban paquetes y paquetes de cada una de las OISAs, donde se registraban los documentos, vamos a llamarles así, que se organizaban de manera electrónica en esos discos. Después, y ese ya me tocó plenamente a mí, el denominado CIF, donde ya era un intercambio, una interacción entre un servidor electrónico y los agentes aduanales. Ese lo iniciamos más o menos en el 2005 y en el 2011 tuvimos la última versión. Desde el 2005 se hizo el primer intento de el gobierno electrónico y la ventanilla única, que finalmente se retomó en 2011 y ahí nos insertamos nosotros en la ventanilla única y en el 2013 ya estábamos haciendo trámites electrónicos de importación solamente. Ahora esta ventanilla única que para nuestros propósitos está en funcionamiento pleno, va a tener o está teniendo ya una utilidad más, que es precisamente la certificación fitosanitaria internacional. Con esta ventanilla única nosotros tenemos acceso al sistema eCert o eFIRO más bien, que está dentro del hub que tiene la Organización Internacional de Protección Fitosanitaria. Y a través de este hub
nosotros podemos intercambiar información con prácticamente el resto del mundo que estén adscritos a la IPPC, a la FAO y a la ONU. Prácticamente toda esa es, digamos, el esquema donde está inserto el FIRO. Con este sistema vamos a poder, en principio, intercambiar certificados electrónicos con todo el mundo, les decía, y también vamos a poder recibir todos esos certificados fitosanitarios electrónicos. Esto es un avance inmenso comparado con aquellos discos de 3,5 que nos entregaban con la información que se recababa en el 2000, 2001, 2002. Por eso yo celebro que estemos ahora todos aquí para que tengan ustedes información acerca de este sistema de certificación, que dicho sea de paso, vamos adelante de las leyes realmente, porque nuestro marco legal, sobre todo el que se refiere a las, perdón por el impasse, la ley de procedimiento administrativo no necesariamente está contemplando este tipo de trabajo. Sin embargo, se están haciendo las adecuaciones para que se tome un documento electrónico como un documento válido en situaciones legales. Con esto quiero terminar saludándolos nuevamente y poniéndome a sus órdenes para cualquier consulta futura. Muchas gracias. Un gusto. Doctor, como siempre, un gusto tenerlo aquí con nosotros, a usted y a todo el equipo. Pues bueno, damos inicio con la presentación de nuestros panelistas. El ingeniero Delfino Hernández Garrido, subdirector de Supervisión de Programas de Proyectos de Cuarentena Exterior. Francisco García Tapia, subdirector encargado de exportaciones. Francisco Javier Torres González, jefe de Departamento de Evaluación de Acciones de Cuarentena Exterior. Estamos atentos con ustedes, todos y cada uno. Muchas gracias. Iniciamos. Sí, buenos días a todos. Un gusto estar con los agentes aduanales el día de hoy. Como bien hemos trabajado con ustedes de la mano en muchos años, en este proceso también de la certificación electrónica es importante que también sigamos de la mano con ustedes. Hemos migrado de esta parte de la certificación. Vamos a darle una breve introducción de lo que es la certificación, la parte de importación. Yo creo que ahí nos vamos a seguir corriendo con exportación, conozcan todos los detalles y nos pasemos al área de comentarios finales para ir revisando las preguntas. Una cosa importante son las preguntas que nos puedan poner a través del chat. Se las vamos a ir respondiendo en el chat y muchas en la sesión de preguntas las vamos a atender también directamente. Las que no alcancemos a contestar se las mandaremos directamente por correo a la asociación. En este ámbito, como ustedes recordarán, pues la ventanilla única se publica en enero de 2011 y en trabajo conjunto con ustedes nosotros hemos liberado los trámites, las aduanas. Iniciamos, si recuerdan, con 3 aduanas y en esa interacción nos llevamos un año liberando la ventanilla única, de noviembre de 2012 a octubre de 2013, ¿no? En este ámbito también el sustento que le da a la certificación electrónica tenemos la norma 12 de medidas internacionales, que son las directrices para los certificados fitosanitarios, ¿no? Y básicamente aquí nos especifica que la certificación electrónica sí la podemos utilizar siempre que la modalidad y seguridad sean aceptables, ¿no? Que sea coherente con el modelo, modelos apropiados. En el caso fito, pues nos ajustamos todos los países a la NIM 12, ¿no? Y que cumplamos con el objetivo de la certificación en el marco de la convención, ¿no? También el acuerdo sobre facilitación del comercio nos marca que los países
establezcamos ventanillas únicas, ¿no? Y nosotros como México ya tenemos la ventanilla única y el siguiente paso es conectar la ventanilla única mexicana con los demás países, ¿no? La siguiente. Básicamente hemos evolucionado y vamos en sentido ahora sí hacia arriba con los trámites electrónicos, ¿no? ¿Qué queremos hacer al final? Llegar a un comercio electrónico netamente, al paperless, con esa integración del EFITO en enero de este año, 2020, y con la integración de Alianza del Pacífico en agosto 1 de 2019, ¿no? Pueden ver que la tendencia es muy positiva y estamos en esa línea de la certificación electrónica. La siguiente. Vamos a ver ahorita un video de cómo es el proceso de certificación electrónica, algunos para que sea más ilustrativo. Vamos a entrar también a los detalles de la certificación, pero para que ustedes vean básicamente la certificación, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte de este video podemos ver de manera general cuál es el fin de la certificación, ¿no? Básicamente, pues la certificación electrónica significa sustituir el papel que ahorita se emite en físico con medidas de seguridad y básicamente se trata de sustituir ese papel por datos, ¿no? Por XML. Básicamente buscamos nosotros en México avanzar en todos los procesos de comercio internacional de mercancías, ¿no? Y la tecnología nos ha alcanzado y nos está rebasando, entonces es importante usar los medios electrónicos, ¿no? Y sobre todo en México que hemos avanzado mucho en el uso de la ventanilla única, ¿no? Nosotros buscamos que esta integración en la ventanilla única nos lleve a conectar la ventanilla con otros países y transitemos al esquema de paperless, ¿no? Por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Holanda, Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, entre otros países, ya están subidos a la plataforma del EFITO, ¿no? Y buscamos sobre todo darle mayor fortaleza a los trámites que estamos haciendo en la ventanilla única, ¿no? Sobre todo esa parte. ¿Siguen? Tenemos dos iniciativas de certificación electrónica ahorita en producción. Como muchos ya lo han visto y ustedes como agentes aduanales están en este tema, del 1 de agosto de 2019 estamos en paperless con Chile, Colombia, México y Perú. Este proyecto de interoperabilidad fue desarrollado a través del SAT, coordinados por la Secretaría de Economía, y muchos agentes aduanales ahorita estarán seguramente recordando que en el caso de Chile, Colombia y Perú, los certificados les llegan de manera electrónica. Y en el caso de los certificados que estamos emitiendo a estos tres países también van de manera electrónica. Entonces ya tenemos una experiencia de varios meses en certificación bajo la iniciativa de Alianza del Pacífico. Y recientemente también centralizamos la operación del intercambio a través del esquema de FITO, a través de la IPPC. Este sistema también está integrado en ventanilla y lo liberamos en producción el 31 de enero de 2020. ¿Qué significa esto? Que México ya está preparado para hacer certificación, que ya estamos dentro del esquema FITO
y que las acciones que siguen son únicamente terminar el proceso de capacitación y que los usuarios empiecen a usar el sistema, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se integran los procesos, ¿no? ¿Le das, Javi? En este mismo sentido, y ustedes como agentes aduanales conocen que la ventanilla única integra los trámites de todas las dependencias. En este caso, nosotros integramos la importación y la exportación. Nos hemos quedado un poco más retrasados en el caso de emisión de los certificados de exportación, pero el mecanismo es muy similar en ambas vías, ¿no? Un exportador va a solicitar su trámite en ventanilla única, un personal oficial va a emitir un certificado, el sistema y la configuración del esquema de intercambio automáticamente transmite vía XML y bajo los mecanismos de transmisión, el certificado electrónico transmite los datos, ¿no? Y el país destino presenta un visualizador a cada uno de sus oficiales, ¿no? Con el fin de que se valide el proceso de ingreso. Cada país define la forma de cómo le muestra los datos a sus oficiales, ¿no? En el caso de México, en la importación, y que es un proceso muy conocido por todos los agentes aduanales, ustedes solicitan un trámite de importación y aquí cabe mencionar un poco el mecanismo, ¿no? La exportación también se puede solicitar bajo las mismas formas, ¿no? Con la firma electrónica avanzada, con el esquema de capturista privado, con los sellos digitales que a ustedes les dan los importadores, también los exportadores pueden generarles sellos digitales y también pueden ser partícipes de la captura de un certificado de exportación, ¿no? El caso conocido de la importación, pues ya es, ustedes solicitan un trámite como sello digital, como capturistas privados, inmediatamente que generan un trámite, ustedes deben declarar el certificado, el importador recibe ese certificado, incluso en algunos casos puede validarlo, y el oficial de México, en la misma sesión de ventanilla única, valida el certificado internacional, ¿no? Ese es el proceso en ambas vías, ¿no? Importación y exportación. En el aspecto tecnológico vamos a ver ahorita otro video de cómo se está haciendo esa transmisión, ¿no? Xavi, ¿puedes poner el video? Hoy en día, muchos productos agrícolas recorren el mundo. Del productor al comerciante, del exportador al importador, del mayorista a los mercados y a los consumidores. Todos los países que importan estos productos tienen requisitos específicos para proteger la naturaleza, los cultivos, los animales y las personas del país. Para evitar que en su territorio penetren organismos nocivos, las autoridades del país importador piden a sus autoridades homólogas del país exportador que garanticen el cumplimiento de todos los requisitos. Ese documento se conoce como el certificado de exportación, que forma parte de todos los envíos que llevan productos con requisitos de importación. Con la evolución de las modernas técnicas de comunicación, estos certificados de exportación son elaborados y conservados cada vez más en forma digital. Con la publicación de normas comunes, los países pueden adaptar sus sistemas nacionales de certificación para su cumplimiento. De esta forma, las autoridades importadoras y exportadoras pueden intercambiar fácilmente y con seguridad la información digital. La perspectiva final de esta tendencia es que las autoridades del país exportador y el país importador intercambien la información totalmente de forma digital. Así, los envíos recorren el mundo físico y la información y los certificados el mundo digital. Estos dos mundos se mantienen conectados con símbolos de identificación y registro, como los números de los contenedores sellados, pasaportes fitosanitarios y marcas de identificación animal.
Los certificados electrónicos que son aprobados por las autoridades de los Países Bajos se guardan en un registro asegurado al que las autoridades importadoras pueden acceder. Cuando recogen un certificado, su estado cambia. Se puede aceptar o rechazar si la importación de determinados productos está prohibida. También puede suceder que el certificado no reúna los requisitos o que sea impreciso para las autoridades importadoras. En ese caso, se solicita su sustitución. Si el certificado no se sustituye, se revocará. Normalmente, las autoridades del país exportador e importador solucionarán la cuestión y seguidamente sustituirán el certificado. Una vez aceptado, el certificado reúne los requisitos. Pero ello no quiere decir que el envío esté aceptado, porque hay dos ámbitos paralelos que difieren en cuanto a tiempo y disponibilidad. En la realidad física, un envío puede viajar durante horas, días o incluso semanas. Pero la información sobre requisitos y garantías de seguridad y el certificado están disponibles de forma instantánea. Ahora, con un certificado electrónico aceptado, las autoridades importadoras pueden planificar fácilmente las inspecciones mucho antes de que lleguen los aviones, trenes, camiones o barcos. De esta forma, las oficinas de inspección pueden enfocar su trabajo más eficazmente y, por tanto, proteger mejor los intereses de su país. Sí, este proceso que acaban de ver ustedes es el mismo mecanismo que se está manejando en toda la certificación electrónica. Los agentes aduanales que han recibido certificados ahorita de Alianza del Pacífico, de Chile, Colombia y Perú, se han dado cuenta que ahorita las dudas y las consultas que tenemos de un certificado no se resuelven en 2 o 3 semanas como era antes, ¿no? Correr el proceso de irse a la embajada, a las relaciones exteriores y hacer la consulta al otro país, ¿no? Actualmente tenemos un mecanismo donde nos comunicamos, tenemos un equipo y un grupo, donde a través de un chat inmediatamente contactamos a la persona del otro país y resolvemos los problemas ya sea el mismo día o a lo mucho al día siguiente, ¿no? Ese es lo que estamos haciendo en Alianza del Pacífico y creo que ahorita muchos de ustedes han sido partícipes, sobre todo ahorita con todo el ingreso de la fruta chilena. Creo que el 100% de la fruta chilena que ha llegado a México en esta temporada ha sido con certificación electrónica, con paperless, ¿no? No ha sido necesario el papel y es un gran avance, ¿no? Toda la embarques de Perú, de Colombia, flores de Colombia, también ha sido bajo este esquema, ¿no? Entonces sí ha sido bastante importante esta conexión. Igual en el chat, los agentes pueden comentar las incidencias, los problemas que han tenido y también pues mencionar los beneficios que ustedes han visto en este intercambio al menos con esos 3 países, ¿no? Retomando también esta parte, y como les había comentado, esta funcionalidad la tenemos liberada desde el 30 de enero de 2020 en el hub de la IPPC. Aquí muchos países, ahorita hay más de 40 países conectados y estamos nosotros en la perspectiva de poder ingresar directamente, sobre todo con el principal socio comercial, que es Estados Unidos. Estados Unidos nos ha comentado que está en el proceso de que CBP pueda hacer la revisión de los certificados FITO al momento de ingresar. Están liberando una funcionalidad para que el CBP pueda verificar la funcionalidad de FITO al momento de recibir un embarque de México, ¿no? Esta funcionalidad la van a aprobar durante el mes de septiembre. Terminando septiembre, ya van a obtener la funcionalidad electrónica para que nosotros ya podamos programar con Estados Unidos este intercambio. Mientras tanto, pues sí estamos nosotros en la línea de que tenemos que estar usando el esquema de certificación para la exportación. Reitero, todo este proceso sigue en la ventanilla única, sin que ustedes como agentes tengan que salir de la ventanilla. Ustedes ahí hacen el trámite de importación y exportación de Senacica, ¿no? También la Unión Europea nos ha hecho la solicitud. Ellos también liberaron su esquema de FITO. Ahí nos tocaría compartir intercambio con más de 26 países. Ahorita la Unión Europea solamente puede recibir certificados. Es una ventaja para México, ¿no? Ellos no pueden enviar certificados en el esquema de FITO, van a tener su funcionalidad liberada en diciembre o enero del siguiente año, ¿no? Entonces, también ahí es un gran avance.
ya tenemos la Unión Europea de aquel lado, tenemos también acá en Sudamérica, pues está Argentina, está Ecuador, está otros países, diferentes alianzas del Pacífico que se han sumado también al esquema de FIT. Y en resumen, pues estamos listos para hacer intercambio de certificados fitosanitarios, ¿no? El último inconveniente ahorita que tenemos es que estamos en el proceso de capacitación tanto a exportadores y también en el proceso de hacer una notificación oficial a la IPPC y la notificación oficial a los países, ¿no? Es únicamente el requisito que ahorita nos ha comentado Estados Unidos, ¿no? Que hagamos una notificación oficial de que en tal fecha iniciaremos certificación electrónica y tendríamos esa conexión inmediata, ¿no? Básicamente aquí es la parte de certificación electrónica. Javi, si le pasas. En el proceso de importación, ustedes también como agentes aduanales en un trámite que ahorita que ustedes tienen de importación, y reitero, los que ya lo hacen para Chile, Colombia y Perú, pueden ver que el proceso de validación de un certificado electrónico lo hacemos en la etapa de revisión documental. Ustedes como agentes aduanales con el sello digital o como capturistas, capturan la información, el oficial en la revisión documental hace esa validación del certificado electrónico. Si todo cumple correctamente, se hace la solicitud de inspección física, ¿no? Y se emite el certificado de importación, ¿no? Tal como se señaló en el video, ¿no? El trámite, pues ya ustedes lo conocen, ingresan al portal, a la expedición del certificado FITO, y aquí lo importante en caso de la captura es cuando el sistema les pide el número de certificado internacional, es importante que coloquen el número de folio tal cual viene en los documentos. Seguramente ahorita en Chile, Colombia y Perú les dan un PDF al exportador, un PDF donde viene un número y ese número tal cual deben de ponerlo para que si el oficial se le facilite la búsqueda al módulo de intercambio, ¿no? Entonces el oficial en su misma sesión de ventanilla sin tener que salirse del portal, pone el país, pone el sentido el número de certificado y le da a buscar, consultar. El sistema automáticamente le trae los certificados y les menciona si ya fue recibido, en qué estatus está el certificado. El oficial, en el caso de importaciones, directamente baja el PDF, elige otras tareas, baja el PDF, y aquí pueden ver que tenemos las dos iniciativas, ¿no? Los certificados del IPPC y los certificados de Alianza del Pacífico, ¿no? Reitero, ambos manejan los mismos datos, manejamos el estándar en CEFAT, la transmisión es vía XML, simplemente que las dos iniciativas llegaron en diferente tiempo, ¿no? En algún momento tendrán que convivir juntas, pero esa es la parte oficial, ¿no? Le dan consultar los oficiales y el sistema les muestra directamente un PDF, que es la visualización que México le muestra a los oficiales en las importaciones, ¿no? También viene el XML a nosotros como funcionarios a nivel central, nos ayuda también para revisar que la información esté estructurada de acuerdo a los acuerdos que tengamos con los países, ¿no? Si hay algún error o alguna información que no se transmita, nosotros también con ese XML lo validamos con nuestras contrapartes, ¿no? Al final de cuentas, este PDF es el que nosotros generamos para el oficial, para la vista. Viene el número de folio, el país, y vienen los datos, al menos los datos mínimos que marca la NIN 12 y que nos están transmitiendo vía XML. Obviamente, si este certificado está completo, cumple, y si en la inspección física también cumple el proceso de importación, generamos un certificado de importación, que este es el certificado que ustedes ya conocen de la ventanilla, ¿no? Entonces, en este sentido, ese es el proceso que se lleva el oficial, reitero, sin salir de la ventanilla única. Eso es muy importante porque nosotros al principio pensábamos en generar un módulo de certificación y de intercambio fuera de ventanilla, pero eso le quitaba velocidad y funcionamiento y oportunidad, sobre todo, a los trámites de importación. Entonces, con apoyo del SAT, integramos la parte de la certificación a la ventanilla y entonces el oficial no tiene que salir de la ventanilla. Simplemente en la misma funcionalidad entra, valida el certificado y continúa con el proceso de importación, ¿no? En este caso sería toda la parte que vemos en importación. Le voy a pasar la palabra a Francisco García Tapia para que nos hable un poquito del proceso de exportación. Concluyendo la parte de exportación, vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Acá yo no puedo ver el chat, no he visto qué
qué preguntas tenemos en proceso, pero igual ahorita en la parte de preguntas y respuestas atendemos todas las que nos vayan comentando. Adelante, Francisco. Gracias, Delfino. Muy buenos días a todos. Agradecer la oportunidad de tener esta conversación con todos los agentes aduanales. La siguiente, por favor, vamos a platicarles acerca del proceso de exportación. Como todos ustedes saben, es un proceso espejo al de importación. Vamos a hablar del proceso de verificación que se realiza para la certificación fitosanitaria de las mercancías agrícolas de exportación. Como todo inicia en un primer paso con la consulta de los requisitos, es importante que el exportador, el agente aduanal, conozca los requisitos fitosanitarios porque van a ser los que nos van a permitir hacer la revisión, hacer la verificación en la segunda etapa, verificar que se cumpla con esos requisitos fitosanitarios que nos está exigiendo el país importador. Una vez que ya se tienen los requisitos, se verificaron, obviamente hay que hacer un pago de derechos. Hoy el pago de derechos cuesta 575 pesos. Hay que hacer una solicitud del certificado, hay que ubicar los módulos de certificación fitosanitaria. Hoy día los tenemos en diferentes partes de la República. Una vez que ya presentan ante el oficial el pago de derechos, el registro de proceso de verificación, el oficial fitosanitario autorizado del módulo de certificación al que hayan acudido les podrá expedir el certificado fitosanitario internacional para poder concretar la exportación de los productos. Adelante, por favor. En cuanto a la oferta de los módulos de certificación fitosanitaria, en la Dirección General de Inspección Fitosanitaria contamos con 66 módulos. Esos 66 módulos se ubican en oficinas de inspección de sanidad agropecuaria con las que la mayoría de los agentes aduanales están familiarizados porque tienen el mismo espacio físico de las aduanas, y tenemos una oferta de 190 oficiales. En el cuadro podemos ver la distribución por cada una de las diferentes oficinas de la Secretaría. La Dirección General de Sanidad Vegetal, por ejemplo, tiene 22. Las oficinas de SADER, que son las que se ubican principalmente en las delegaciones de las principales ciudades de la República, 48. Tenemos algunas también de la Unidad de Coordinación Enlace, que depende del SENACICA, para un total de 150 módulos de certificación fitosanitaria y 301 oficiales fitosanitarios autorizados dentro del país. En esta gráfica se puede ver cuál es la distribución de los módulos de certificación fitosanitaria por entidad federativa. En algunos casos, como Tamaulipas, tiene hasta 8 módulos de certificación y Aguascalientes, por ejemplo, solamente tiene 1. Esto nos ayuda justamente a conocerlo para que al momento de decidir en dónde es mejor sacar mi certificado fitosanitario, el usuario y los agentes puedan tener la alternativa. En el servicio que hemos ofrecido a los exportadores, el certificado lo pueden obtener desde origen, en tránsito o en la salida de las mercancías. La siguiente. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que hemos hecho para los exportadores? Hay un proceso que nos lleva a que sea necesario el reemplazar un certificado. Las causas para el reemplazo son el cambio de dirección del importador o el exportador, cambio del país del destino del punto de entrada, el robo o extravío del certificado fitosanitario internacional, las modificaciones en la cantidad de la mercancía a exportar, cambio o apertura de los contenedores. En muchos casos hay una ruptura de fleje. Hay mercancías que están sujetas a un plan de trabajo. En este plan de trabajo se acuerda con los países importadores que esa mercancía, el contenedor, deberá de ir colocado un fleje. Cuando este es el caso y por alguna razón hay un rompimiento, en el caso de lo que sucede en las aduanas, cuando hay reconocimiento aduanero, pues obviamente hay que romper el fleje, hay que bajar la mercancía y entonces hay que volver a colocar un fleje. En muchas de las ocasiones, el usuario o los propios agentes aduanales lo desconocen y resulta que no lo hacen en el momento adecuado. ¿Cuál es el procedimiento cuando se tiene que hacer una sustitución de un fleje o un reemplazo de un certificado fitosanitario internacional? Pues primeramente el usuario debe de dar aviso a través de un escrito libre,
firmado por el representante o apoderado legal de la empresa, donde exponga cuáles son los motivos por el cual está solicitando que se le expida un nuevo certificado. Y importante que anexe los documentos que respalden lo que haya sucedido. Si fue un extravío por la mensajería aérea, un escrito donde ellos se responsabilizan por ese extravío. Ese escrito hay que enviarlo por correo electrónico a la cuenta de certificación.dgif@senacica.gov.mx con atención al oficial que expidió el certificado en la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria o en el punto de verificación e inspección federal. Una vez que la recibimos nosotros a nivel central, se hace la evaluación. En caso de que todo sea positivo, se le da una respuesta con el fin de que vaya, acuda a la oficina, haga un nuevo pago de derechos y entonces el oficial fitosanitario pueda expedir ese nuevo certificado fitosanitario internacional. La siguiente. De manera general, hoy como estamos en la parte de la certificación electrónica y el uso de la ventanilla digital mexicana de comercio exterior. Pues actualmente la mayoría de los certificados se expiden en un papel preimpreso con medidas y candados de seguridad que la mayoría de ustedes que han tramitado un certificado fitosanitario internacional ya conocen. Los certificados se llenan con sistemas locales, se llenan a mano o en sistemas locales. A nivel central no tenemos estadísticas en tiempo real porque hay un retraso para la obtención de la información. Los oficiales ocupan mucho de su tiempo en la generación de esas estadísticas y obviamente a nivel institucional no se contaba con un esquema electrónico para la certificación fitosanitaria internacional. La siguiente. Hoy en día, a través de la ventanilla, a pesar de que no es nuevo, se ha estado impulsando su uso y el proceso es muy simple. A través de los usuarios, hacen la captura del trámite en la ventanilla, obtienen un acuse de recepción de trámite, el personal oficial hace la revisión y emite un dictamen. Si es positivo, expide el certificado fitosanitario en formato electrónico y obviamente el usuario puede descargarlo, el PDF, desde el portal de la misma ventanilla. La siguiente. ¿Cómo inician el proceso? Es muy similar, prácticamente igual a lo que hacen en la importación. Entran al portal de la ventanilla con su RFC y fiel en el apartado de ingreso del solicitante. En la parte de la segunda sección hay que seleccionar la parte de SADER, despliegan el catálogo del certificado fitosanitario internacional, lo eligen y entonces les permite empezar con la captura de la información. La siguiente. En este proceso, obviamente, tienen que colocar los datos de la mercancía, el nombre científico, la cantidad, las marcas distintivas, el volumen, la entidad federativa de origen. En este caso, tienen que elegir en dónde el usuario va a obtener el certificado fitosanitario. En muchas de las ocasiones, ese certificado fitosanitario, le decíamos, lo pueden obtener en el origen, en el tránsito o en la salida de la mercancía. Cuando lo hacen por ventanilla, hay un catálogo que despliega la entidad federativa. Obviamente, si eligen la delegación en donde van a obtener ustedes ese documento. Pues en este caso, por ejemplo, seleccionan Michoacán y en Michoacán se despliegan los módulos de certificación fitosanitaria. Es importante que en este caso ustedes validen con el oficial con el cual obtienen ese certificado en ese módulo, que él ya esté con la disposición de poder extender un certificado a través de la ventanilla. Hay muchos lugares que todavía no tenemos dados de alta por diversas razones. Algunas de ellas, que su fiel, por ejemplo, no es vigente. Y si no es vigente, entonces no damos de alta el módulo porque sería innecesario en este momento realizarlo, ya que no podrá hacer la certificación y poderles dar el certificado fitosanitario internacional. La siguiente. Cuando ya hacen y concluyen la captura del trámite, les dan la acuse de recepción de trámite, que es el documento con los 25 dígitos que les va a servir a ustedes para el seguimiento, y al personal oficial le va a hacer la notificación en su bandeja de que ya tiene un trámite pendiente.
Aquí vienen los datos generales de la mercancía. La siguiente. En este proceso de revisión por parte del personal oficial, ingresa al trámite en la ventanilla, revisa los datos y documentos. Los documentos, ¿cuáles? Decíamos, de manera general, el registro de proceso de verificación y el pago de derechos. En ocasiones es necesario que incluyan otros documentos de acuerdo a los requisitos fitosanitarios del país importador. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el certificado fitosanitario de tratamiento, los propios requisitos del país importador dados a través de un permiso de importación o escritos libres en los cuales se hacen ciertas aclaraciones respecto al proceso. Si es necesario, de acuerdo a los requisitos del país, el oficial fitosanitario autorizado debe de redactar la declaración adicional que nos pide ese país de destino de acuerdo a esa combinación mercancía y país importador. Adelante. Si todo es acorde al trámite, se hace la validación, se dictamina de forma positiva. Obviamente se hace la firma del trámite para que al final el usuario pueda obtener ya el certificado electrónico. ¿A qué sigue? Este certificado electrónico, como decíamos hace un momento, solamente es válido para los países de Alianza del Pacífico. Este es el folio del certificado electrónico. Vienen los datos generales de la mercancía, del exportador, importador, y solamente decíamos válido para Chile, Colombia o Perú. ¿Qué pasa con el resto de los países? En el resto de los países podemos utilizar la ventanilla para hacer todo el trámite de solicitud del certificado. La diferencia es que este certificado, aun cuando el sistema se los emita, no va a ser el válido para hacer la exportación. En ese caso, el oficial usa la caída de datos de que le da la propia ventanilla y les va a imprimir un certificado electrónico en su formato preimpreso. Con ese documento se presenta ante las autoridades fitosanitarias del país importador y obviamente es el que validan para hacer y legalizar la importación en sus países de destino. La siguiente. Bueno, pues con esta parte llegamos a la última de la exportación. Ya por ahí tenemos algunas preguntas en el chat. Delfino, si nos hace favor. Delfino, permíteme, bueno, pues damos las gracias, iniciamos la serie de preguntas y respuestas. Les pido a todos que lo hagan en la parte abierta para que tanto Delfino, Francisco y Francisco Javier nos hagan el favor de contestarlo. Damos unos minutos. Les reitero que las preguntas que queden pendientes, integren su correo electrónico para que a través de ellos nuestros funcionarios nos hagan el favor de contestarlas en breve y darles más a detalle y precisión en cada una de ellas. Adelante, por favor. Sí, bueno, agradecerles a todos la atención. Espero que sí se haya entendido bastante bien el fin y que veamos que este esquema que sí es el futuro del caso de los trámites de Senacica, ¿no? Ahorita estamos iniciando con el tema fitosanitario, pero yo creo que también en este año vamos a también iniciar los esfuerzos para integrar también la certificación sanitaria, ¿no? Es un proceso que nos va a llevar un poquito más de tiempo porque carecemos de estándares internacionales para el caso SOR, tenemos muchas variabilidades de formatos, pero también es un proceso que tenemos que llegar ahí, ¿no? Entonces sí estaremos de la mano con los agentes aduanales en todo este proceso. Paco, no sé si me ayudes a leer las preguntas porque yo aquí le había dado claro. Ver preguntas. Sí, por supuesto. No se me activaron aquí. Me dice nos que pregunta, sí. ¿qué avances en el certificado fitosanitario electrónico se tiene con China e India? De hecho, con China esta semana tuvimos una plática, una conferencia con ellos y le estamos pidiendo a China que nos establezcan puntos de contacto para nosotros ya iniciar la certificación electrónica con China. China ya está dentro del portal del EFITO de la IPPC, ya aparece como país de los que están usando la plataforma, pero necesitamos detonar con ellos la parte de las reuniones, de las pruebas, de verificar que los datos que ellos nos transmiten los podamos leer, e igual que ellos puedan leer los datos que mandamos a través del esquema. Pero ya en esta misma semana hicimos contacto y esperamos que en los próximos días, semanas, nos pongan los puntos de contacto para que nosotros empecemos con pruebas, ¿no? Una vez teniendo alguna prueba validada y corroborada con ellos,
pues ya procederíamos a hacer las negociaciones necesarias, ¿no? Creo que mencionamos también la India. Creo Sí, que la India. en ese caso también la India me parece que se había sumado al esquema de FITO, pero bajo la modalidad del GENS, un sistema genérico que tiene la propia IPPC, que le brinda a aquellos países que no cuentan con sistemas electrónicos, ¿no? Entonces creo que están en ese proceso de también sumarse. Ese esquema es muy similar al Hub, ¿no? Si tú no, como país no tienes o no cuentas con la herramienta informática para conectarte, entonces la IPPC te da las herramientas y te permite que elabores un certificado. Reiterarles a los escuchas que esta plática en lo particular está ligada al aspecto fitosanitario, ya que hay algunas preguntas que nos están haciendo en el chat respecto a trámites de importación zoosanitaria. Nos vamos a referir a lo fitosanitario, no obstante, revisaremos las preguntas que hacen en el ámbito zoosanitario y en su momento les daremos respuesta. Otra de las preguntas es, antes de solicitar el certificado fitosanitario internacional, ¿se requiere un registro de proceso de verificación? ¿Esto cómo aplica? Como decíamos en la presentación, una vez que el usuario requiere un certificado fitosanitario internacional, porque así se lo pide el país importador, obviamente ya conoce de los requisitos fitosanitarios, lo que sigue es hacer una verificación física de la mercancía. En esa verificación, el tercero especialista de una unidad de verificación, hoy día tenemos 20 unidades de verificación con alrededor de 350, 400 terceros especialistas a lo ancho y largo de la República Mexicana. Este personal es el que se encarga de ir a la bodega donde tiene la mercancía o los empaques o el campo en de ser el caso, y en ese momento es cuando lleva a cabo la verificación. En algunos casos, los requisitos generales para la exportación es que la mercancía vaya libre de suelo, que vaya libre de material vegetativo y obviamente libre de plagas y enfermedades. Son condiciones generales que nos piden la mayoría de los países, pero en ocasiones nos piden algo específico, que vaya libre de ciertos patógenos, de ciertas plagas o de ciertos microorganismos que obviamente requieren de hacer un muestreo, de que se envíe a un laboratorio y que tengamos un dictamen donde el laboratorio nos diga si ese patógeno, esa plaga está ausente o presente en esa mercancía que queremos exportar. Entonces, una vez que todo eso se cumple, todo ese proceso se lleva a cabo, insisto, solamente con el fin de dar cumplimiento a los requisitos fitosanitarios del país importador. En ese momento, el tercero especialista hace un documento que se llama registro de proceso de verificación, donde se asientan las condiciones que él verificó respecto a la mercancía. Obviamente trae otros datos generales, pero lo importante es cómo está la mercancía. ¿Se encuentra en condiciones de exportación? ¿Se encontró libres de plagas? ¿Se encontró libre de suelo? ¿Está en empaques nuevos? Son las preguntas que el exportador tiene que verificar con la mercancía y con el propio usuario, ¿no? Otra de las preguntas, ¿qué pasa si el embarque es rechazado en el país de importación y se tiene que retornar a México? ¿Ustedes dan el certificado de retorno a México? Esto para embarques que se retornan de Estados Unidos a México. Delfino. Sí, sí, de hecho ahí hay combinaciones específicas para mercancías retornadas, ¿no? Las combinaciones te indican que debes de presentar la documentación con la que se fue el embarque y al ingresar a México pues entra como un trámite de importación, únicamente con esa condición, ¿no?, de retorno, y creo que también en la ley de derechos nos marca que los retornos no tienen costo, ¿no? Entonces también en la ventanilla viene una opción para poner esta parte en la captura del pago de derechos, ¿no? Pero sí hay una combinación específica, ¿no?, para el caso de retornos y se aplica de esa manera, ¿no? Si te fuiste con un certificado, presentas esa documentación en el punto de ingreso como sustento y adelante, ¿no? ¿Hay alguna otra más? Sí, nos siguen preguntando un tema del OSO y lo voy a leer porque creo que es información general que ya habías mencionado en la presentación. Dicen, para el caso de SO, ¿cuándo consideran integrarlo? Específicamente lo que viene de Estados Unidos y Canadá. Sí, es como les comenté, ¿no? En Estados Unidos tenemos ahorita pláticas y reuniones de revisión. Estamos también ajustando los certificados para generar un XML y un mecanismo, ¿no?
Desafortunadamente en Estados Unidos tenemos como 6, 7 modelos de certificados, unos para animales, unos para productos, unos para semen, unos para lácteos, etcétera, ¿no? Sería interminable la lista. Pero estamos tratando de ajustar el estándar UNCEPAC, mapeando los datos del certificado. En México tenemos 3 tipos de certificados, ¿no? Que es el de animales vivos, el de productos y subproductos y el de químicos y farmacéuticos, ¿no? También esa parte tenemos que trabajarla, ajustarla. Tenemos pláticas con ellos, este año hemos tenido varias, pero también tenemos que acordar los datos que van a ir en cada certificado, ¿no? Una cosa muy importante en los ZOO es las declaraciones adicionales, porque actualmente países que manejan el intercambio ZOO no están mapeando las declaraciones adicionales y esa es una parte importante que le da la garantía de sanidad al certificado y al embarque, ¿no? Pero sí estamos trabajando con ellos. Creo que también hay preguntas acerca de aduanas, ¿no? De cuestiones aduaneras, las que no podamos contestar o que tengamos que ver con alguna otra dependencia, pues se las haremos llegar vía correo, ¿no? Avances del EFITO entre México y Estados Unidos. Sí, también se comentó. La semana pasada Estados Unidos nos comentaba que está terminando de concluir la funcionalidad informática para que el CBP pueda revisar los certificados que México envía. Entonces, ellos estiman en septiembre terminar esas pruebas, terminar esa liberación y después de septiembre ya estar listo, ¿no? Eso es un poquito de lo que hemos trabajado ya por varios años, de que a pesar de que ya nos comunicamos con Estados Unidos desde 2016, teníamos ese inconveniente de que CBP no podía ver esa parte de los certificados y el primer filtro para entrar a Estados Unidos es el CBP, ¿no? En el caso contrario, pues de Estados Unidos hacia acá, no tenemos ningún problema. Podemos revisar los certificados porque el trámite entra directamente con los oficiales, pero también necesitamos que este intercambio sea por ambas vías, ¿no? Que haya bilateralidad y reciprocidad, que es lo que manejamos comúnmente en un acuerdo que establecimos entre ellos, ¿no? Entonces, para que sea parejo el comercio, tenemos que hacerlo en ambas vías, ¿no? Para la importación y para la exportación. Entonces, seguramente en septiembre tendremos que estar haciendo pruebas con ellos ya con CBP y ya definamos y empecemos a hacer esta parte de intercambio, ¿no? Aquí, como lo mencionábamos en la plática, es importante que los exportadores empiecen a usar el portal, a pesar de que Estados Unidos no nos recibe un certificado electrónico aún, que podamos usar el portal y que ese portal nos dé ya el insumo necesario y nos prepare sobre todo para cuando ya tengamos que iniciar con Estados Unidos, que ya estamos a muy poco tiempo, ¿no? Nos preguntan respecto al tiempo aproximado de respuesta para obtener el certificado una vez que se hace el trámite. El tiempo es variable y depende mucho de la carga de trabajo del módulo de certificación fitosanitaria. Obviamente, como lo reitero, en el caso de los agentes aduanales, pues obviamente estos trámites los hacen en las oficinas de inspección de sanidad agropecuaria. Esas oficinas, su principal función es la importación. También nos apoyan con la parte de la exportación y la expedición del certificado, pero no es su principal tarea. Entonces, de pronto, por lo general es el mismo día, pero sí depende mucho de las cargas de trabajo del módulo de certificación fitosanitaria. Hay otros lugares donde el personal está exclusivamente para eso. Su función principal y la única es la certificación fitosanitaria. Entonces, el tiempo de respuesta puede ser mucho menor, perdón. No sé, alrededor de 1 hora en menos tiempo puede estar atendiendo el trámite. Pero en las oficinas sí depende de la carga de trabajo de cada una de ellas. Otra de las preguntas es, actualmente cuando autorizan la revisión documental, el folio 200, en ese documento se emiten el número de certificado de importación para declararlo en el pedimento. Con este nuevo esquema de certificación fitosanitaria, ¿en qué momento se obtiene el número de permiso? Ahí creo que el proceso de importación no cambia. El proceso tal como lo manejan ustedes ahorita no cambia. La diferencia es que ese papel original o que venía en el embarque o que se los mandaban por mensajería, que tiene medidas de seguridad y que se firmaba por un oficial y se sellaba, ya no va a ser necesario. Ahorita ustedes lo presentan en la inspección física y lo entregan para conformar el expediente en la oficina. Desde la revisión documental, el oficial ya puede revisar el folio. Ustedes declaran el folio en el proceso normal, como lo hacen en la captura de un trámite, ¿no?
ponen número de certificado internacional, ponen mercancía, cantidad, fracción arancelaria, etcétera, y con ese folio que colocan ustedes, el oficial lo revisa ya desde la revisión documental en el módulo de intercambio, y ya ese PDF que genera el oficial lo conserva para la inspección física. Y ya únicamente lo que hace es archivarlo electrónicamente. No es necesario más que revisarlo y compararlo con el proceso de inspección física, ¿no? Ya no sucede de que si, por ejemplo, a ustedes se les pierde el papel, se les pierde el electrónico, digo, si se les pierde el papel y cuentan con un electrónico, el mismo país incluso no los puede compartir electrónicamente, ¿no? Cabe señalar y recordando ahorita lo que mencionaban ahorita de Estados Unidos, en el mes de marzo, como les comentaba, en el 31 de enero ya teníamos liberada la funcionalidad del EFITO. En el mes de marzo Estados Unidos tuvo problemas con el sistema interno para revisar certificados, que es el PCID. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Los oficiales en México no podían revisar los certificados en el visualizador de Estados Unidos. Y en ese momento acordamos usar el esquema de intercambio de FITO para validar los certificados de papel, ¿no? Creo que ya lo usamos como una semana más o menos, y funcionó muy bien, ¿no? Todos los certificados que nos estaban llegando en papel los validábamos en el módulo de FITO, y fue algo que nos ayudó ahorita en esta contingencia, ¿no? Para ese tipo de situaciones nos sirve el sistema, ¿no? También en el caso de la exportación FITO, y Paco, recalcando lo que tú mencionabas, ya ante emergencias como esta del COVID, únicamente con que el usuario suba su RPP y su pago de derechos, y en el caso, por ejemplo, de Chile y Colombia y Perú, no tiene que pasar a la oficina a recoger un certificado. El certificado le llega directamente a su correo electrónico, y el certificado puede ya compartirlo desde ese momento con los exportadores o con los usuarios del país de destino, ¿no? Nos preguntan si las firmas electrónicas de los funcionarios que expiden el certificado fitosanitario están previamente reconocidos y avalados en los países de destino de los productos. En este proceso, como lo decía Delfino, una vez que se acuerda con los países hacer el intercambio electrónico, obviamente se hace la validación más que de las firmas, de los formatos, aunque sí hay un proceso donde los países importadores pueden acceder a un directorio fitosanitario donde no aparecen las firmas electrónicas como tal, sino de los funcionarios que tienen la autorización para la expedición del documento. Pero, como decía el ingeniero Delfino, una vez que se ingresa a la certificación electrónica, hay una serie de candados donde eso nos permite dar confianza a los países con los que tenemos el intercambio para que ese funcionario que lo expide y que obviamente reciben en ese país el certificado fitosanitario le den la validez y la autenticidad. Para la expo a Venezuela se tiene que solicitar el certificado en la dependencia cercana. Pues sí, yo creo que, como lo decía al inicio, el trámite de exportación, en este caso el certificado, en muchas de las ocasiones, y cabe señalarlo así, hay mercancías que tienen que ser certificadas desde origen. El caso del aguacate, por ejemplo, el aguacate que sale del estado de Michoacán, de los empaques de algunos municipios de Michoacán, tienen que ser certificados en el empaque, en el municipio, en el lugar de origen del producto. Hay otros como el limón persa. Ese limón persa puede venir desde el estado de Chiapas, llegar hasta Tijuana, y en Tijuana obtener el certificado fitosanitario. Entonces, hay obviamente oferta de módulos de certificación de oficiales que hacen el trámite, pero en algunas ocasiones el tipo de mercancía y este plan de trabajo nos limita a que sea la certificación en el origen. Cuando sea posible hacerlo en tránsito o destino, eso ya lo tendrán que revisar con el exportador para que no tenga ningún problema al momento de querer hacer un trámite. Y lo ideal, obviamente, es que lo hagan cercano al lugar de origen de la mercancía, pero en algunas ocasiones eso es difícil o a veces imposible, y entonces tienen que buscar otras de las alternativas. Cuando por motivo de reconocimiento aduanero se rompe el fleje manifestado en el certificado fitosanitario, se tiene que dar aviso al inspector mediante el proceso que indicó hace un momento, ya que el contenedor no llegará a destino con el fleje
el fleje que indica el certificado. Es correcto. Nos ha pasado, hemos tenido ya casos en Manzanillo, en Veracruz, donde se rompe un fleje muchas de las ocasiones por este reconocimiento aduanero, y entonces el usuario, antes de que rompan el fleje, porque incluso se programa ese servicio por parte del SAT, o esa acción por parte del SAT, entonces tienen que dar aviso a la oficina. El personal de la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria, al tomar conocimiento, tiene que acudir físicamente en el día y hora en el que va a ser el rompimiento del fleje, hacen la constatación, después de que concluya el proceso, cuando vuelven a consolidar, hay que volver a colocar un fleje y hay que volver a expedir un nuevo certificado. De lo contrario, pues obviamente no podrían exportar esa carga de esa manera, porque el fleje ya está roto y obviamente el certificado que trae de origen, caso de limón persa Corea, por ejemplo, es un buen caso donde hay un fleje de por medio y hay un certificado desde origen. Entonces, ahí es necesario reemplazar el certificado, colocar un nuevo fleje y en ese nuevo certificado, obviamente, indicar el fleje que se le colocó después del reconocimiento. Nos preguntan, ¿cuánto es la cantidad adecuada para la toma de muestras en el caso de semillas? Bueno, de manera general, para todos los productos se habla de un 2 o 3%, de un 2 o 3% respecto al volumen total de lo que se vaya a exportar. Entonces, el tercero especialista ya tiene sus procedimientos bajo los cuales él debe de tomar la muestra. Obviamente, eso depende mucho de las condiciones fitosanitarias, de los volúmenes y demás, pero de manera general 2 a 3% es la muestra que debe tomar el tercero especialista para hacer la verificación y la constatación del cumplimiento de los requisitos de los que hemos estado hablando. ¿Qué se puede hacer si mi producto no tiene o no se encuentran dentro de una hoja los requisitos fitosanitarios? Muchos de los países, caso de México, por ejemplo, ustedes conocen bien el módulo de consulta de requisitos fitosanitarios. Muchos de los países tienen también un módulo de requisitos. Sin embargo, hay varios que no tienen un módulo, pero expiden un permiso de importación. Hay otros países a los cuales hay que hacer la consulta directamente en el país. Dentro de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria hay un directorio de las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria, las ONPFs, donde vienen las autoridades en cada uno de los países con una liga a su portal electrónico, a su página electrónica en el país, y vienen los datos de contacto del enlace ante la IPPC de la ONPF. Entonces, lo que recomendamos, y así lo hacemos, hay que hacer las consultas. Cuando no conocen los requisitos, obviamente hay que hacer las consultas. Una forma rápida y la que nosotros recomendamos ampliamente es que el importador, a través del exportador, se pongan de acuerdo y sea el último el que acuda a la oficina del país importador para poder solicitar los requisitos fitosanitarios que apliquen a su mercancía. Obviamente, de pronto eso puede ser complicado y nosotros lo que les ayudamos es a darles los datos de contacto, un correo electrónico, número telefónico, donde pueden hacer la consulta con las autoridades del país importador para solicitar los requisitos fitosanitarios. Nos preguntan, para el maíz proveniente de Estados Unidos, ¿se estaría realizando el procedimiento del fitosanitario por ventanilla o se seguirá manejando en físico? Delfino. ¿Perdón? Los trámites de importación, de manera general, como ya lo decía Delfino, se siguen haciendo de la misma manera. El procedimiento no cambia. Obviamente, Estados Unidos hoy sigue presentando certificados en papel. Una vez que ingresemos a este mecanismo del e-fito, Estados Unidos podrá expedir los certificados electrónicos y nosotros los validaremos de manera electrónica también. Pero por el momento el certificado sigue siendo el mismo que han presentado que lo hacen a través de la ventanilla en formato físico, en papel. ¿Qué países se integran a estos certificados electrónicos? En realidad, en los países con los cuales vamos a estar haciendo el intercambio de certificados electrónicos, ya en el sistema HOP
Se tiene una lista de países que ya están arriba de la plataforma y con los cuales se puede iniciar el intercambio comercial de manera electrónica. No obstante, depende de ciertos acuerdos. Hoy prácticamente solo es Chile, Colombia y Perú los que nos reciben y a los que los que nos envían certificados electrónicos. Con el resto de los países ya tenemos algunos avances. Algunos creemos que van a hacerse ya pronto la certificación electrónica y con otros seguramente demoraremos un poco más. Depende mucho de las condiciones de cada uno de los países, de sus sistemas electrónicos, para poder hacer esta conexión del intercambio electrónico. Por lo pronto, nada más esos 3 países son los con los cuales mantenemos ya un intercambio comercial electrónico de los certificados fitosanitarios. ¿Cuánto tiempo se tarda la autoridad en emitir un certificado fitosanitario de importación? Semarnat 03033. No tenemos el trámite de Semarnat nosotros. También Semarnat tiene un trámite que se llama certificado fitosanitario, que también nosotros hemos estado insistiendo con Semarnat para que se suban al esquema electrónico. Ahorita, por ejemplo, caso de Chile, Chile y Perú nos mandan muchos certificados de madera, ¿no? La plataforma está lista y se puede usar la misma plataforma que usamos nosotros. Simplemente estamos en el proceso con el SAT de poder convencer a Semarnat para que se sume también al esquema electrónico. En caso de fallas en el sistema de certificación electrónica, ¿existe un plan de contingencia para no afectar las operaciones de importación y exportación? Sí, de hecho, en Alianza del Pacífico lo manejamos, está el plan de contingencia entre los 4 países, tenemos los puntos de contacto entre los 4 a través de WhatsApp y correos, incluso también a través de Skype. Llevamos también una serie de reuniones mensuales con los 4 países para el tema fitosanitario. Aquí creo que ha sido muy importante esa comunicación, porque los problemas los hemos solventado el mismo día, ¿no? Entonces, nosotros inmediatamente que alguien nos reporta algún problema, nos comunicamos con el país nos responde ese mismo día qué incidencia tuvo y vamos hacia adelante. Ahorita la contingencia, si un certificado electrónico no se visualiza para el oficial en México, lo que hacemos es entrar a la página web del país, consultar el certificado en la página web del país. Si ahí aparece el certificado, sin tener el electrónico transmitido, le damos ingreso a la mercancía. Es una garantía de que ya sí fue emitido por la autoridad, ¿no? Y eso nos ha funcionado bastante bien. Nos preguntan que ¿cuándo más o menos entra en vigor este nuevo procedimiento? De hecho ya está en vigor reiteramos, con Chile, Colombia y Perú, ¿no? Y lo demás pues dependerá de los avances que tengamos con los países, ¿no? Pero ya estamos a muy corto tiempo, ¿no? Quisiera complementar esa respuesta. En el mes pasado, el 29 de mayo, nuestra Dirección General de Sanidad Vegetal, que es la ONPF de México, expidió una circular dirigida a los oficiales y al personal exportador de los estados de Baja California, de Campeche, de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. En esos 9 estados de la República, lo que se dijo es que se debería de hacer el trámite a través de la ventanilla. Decíamos que la adopción de la ventanilla digital mexicana de comercio exterior en materia fitosanitaria y de exportación ha sido muy poca. Muy pocos usuarios hacen sus trámites a través de la ventanilla. Obviamente, cuando es una exportación hacia Alianza del Pacífico, necesariamente lo deberán de hacer en la ventanilla, pero para el resto de los países no es así. En estos 9 estados, lo que se les ha pedido es que hagan sus trámites en ventanilla y nosotros hemos dicho, háganla en todos los estados, porque finalmente el procedimiento nos va a facilitar los trámites de exportación. Obviamente, reiteramos que para estos países con los cuales se está haciendo esta negociación para que nos acepten el certificado electrónico, en el caso de Estados Unidos, que creo que es el más cercano para que pueda emigrar esta plataforma para el certificado electrónico, en su momento todos los usuarios de todos los estados de la República tendrán que hacer el trámite en la ventanilla porque el certificado electrónico solo lo podremos obtener a partir de la ventanilla
y obviamente el usuario tendrá la obligación de hacerlo a través de esta plataforma. Hoy día es voluntario, pero nuestra invitación es a que la adopten, a que ustedes, los agentes aduanales, nos ayuden también con los usuarios a hacerles entender las bondades y ventajas de esta plataforma electrónica para que su adopción vaya en incremento y sobre todo que en su momento ya estemos preparados para cuando el certificado electrónico sea el único que nos validen los países importadores. Paco, damos ya una pregunta más para darle palabra a Paul para que... Sí. Vamos a... Porque casi muchas son de lo mismo. Sí. Para todas las demás que nos tengamos ahí, se las vamos a contestar para que también las tengan ahí como parte del taller, ¿no? Claro. Adelante. Perdón, si me permiten, Delfino y Francisco, nada más como cierre, creo que hubo una pregunta aquí interesante en comentario, que va más general. Dice, en el caso de certificados expedidos electrónicamente, percibo que solo los oficiales visualizan. ¿Qué tanta factibilidad habría para que tanto el importador como la agente aduanal pudieran visualizarlo? Sí, mira, en el caso de ahorita de lo que ya está en funcionamiento, Alianza del Pacífico, está una circular ahí en la página de Ventanilla, un boletín, donde se les indica a los usuarios cómo consultar los certificados transmitidos electrónicamente en Alianza. Ahorita no tengo ahorita el número de la circular, del boletín emitido por Ventanilla, y viene un procedimiento de cómo se consultan los certificados, ¿no? Eso le da garantía a ustedes como agentes aduanales de que el certificado sí se transmitió correctamente. Entonces, el boletín, pero se los damos también junto con las preguntas. Pues lo retomaríamos nosotros, para nosotros también vía boletín, Karen, lo circularíamos. La verdad es que muy nutrida participación. Creo que el tema es bastante interesante para todos. La verdad es que queremos darle las gracias a cada uno de ustedes, de nuestros panelistas, Delfino, Francisco Javier, en especial también al doctor Jorge Luis Leiva, y no por no estar presente, al doctor Francisco Javier Trujillo, director en jefe de Senacica, y a todos y cada uno de ustedes. La verdad es que en nombre de Karen, de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República, nuestro presidente Arturo Reyes Rosas, les damos la más cordial y atenta agradecimiento por todo y por su participación. Quedamos para las próximas sus amigos Román Aguilar, Paul Martínez. Muchas gracias por su participación y estamos para la próxima. Gracias a todos. Gracias. Excelente tarde. Excelente día. Igualmente. Hasta luego. Bye. Gracias. Recuerden que por YouTube tendremos la presentación y a disposición la plantilla y cada uno de la plática de hoy que tuvimos. Nos vemos en la próxima. Enhorabuena. Buena tarde y estar con cuidado.